En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios, ¿no está muy fuerte? Sí, está muy fuerte el sonido, ¿le pueden bajar un poquito, please? Santiago capítulo 1. ¿Estamos ahí? Vamos a leer en el versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Amén. Una vez más, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre eterno, porque en tu divina, santa, pura y propia voluntad decidiste darnos vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando el mundo nos trataba como basura, como escoria de la vida, cuando no tenía un valor en frente de las personas, cuando la sociedad me miraba como un número más en la estadística, cuando mis padres me rechazaron, me abandonaron, cuando mi madre me abandonó, cuando mis hijos me dieron la espalda, cuando mis nietos me dejaron, cuando perdí todo lo que tenía, cuando mi esposo o mi esposa me dejó. Tu palabra siempre estuvo ahí para sostenerme, para tomarme de mi mano y levantarme una vez más. Gracias, porque a pesar de todo lo que he vivido, he experimentado, tú me has hecho tu hijo, tú me has hecho tu hija. Gracias, Padre, por la iglesia que tú has salvado, has levantado y estás limpiando de toda inmundicia, de todo pecado, de toda altivez. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre eterno, que hoy hables a mi vida y a la vida de mis hermanos, que hoy su corazón esté dispuesto a recibir, a ser transformado por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón. Y aquí no hablamos solamente de hombres, sino de mujeres también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El día de hoy, esta tarde, noche, quiero hablarte de un tema muy importante que he titulado El proceso que produce gloria. El proceso que produce gloria. Dile al que está a tu lado, estás en un proceso que te va a llevar a la gloria.
a la vida eterna. Amén. Pero este proceso, hermanos, es doloroso. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una generación que quiere la respuesta sin el proceso, que quiere la corona sin la cruz. Vivimos en una generación que quiere el milagro sin haber sido pasado por fuego. Queremos que Dios quite la prueba, pero no siempre entendemos que muchas veces la prueba es un instrumento que Dios está utilizando para prepararnos para aquello que le estamos pidiendo. Muchos queremos tener una vida eterna, una vida en paz, una vida de justicia, de gozo. Una vida de justicia, de paz y de gozo en el Señor, pero no queremos pasar por el proceso que Él nos ha puesto. No queremos ser limpiados a la manera que Él ha decidido de limpiarnos, ni queremos ser transformados a su manera. Queremos vivir todavía a nuestra manera y cambiar las cosas con nuestras fuerzas y con nuestras motivaciones, propósitos y con nuestras propias decisiones. Pero déjame decirte que la prueba que estés pasando hoy, que la lucha que estás viviendo hoy, que la batalla que estás peleando hoy ahí en silencio, en tu corazón, en tu vida, no es otra cosa más que el proceso en el que Dios te ha puesto para mostrarte su poder, su fuerza y por último su gloria. La palabra de Dios en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no es como un cuento de un jardín de rosas, ni tampoco es como una fantasía o una fábula que está sentada o que está cimentada en fantasías. Esto es una realidad latente, una realidad que puedes palpar con tus propias manos, una realidad que puedes sufrir con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo mismo. Esto no es una historia vaga, una leyenda o un mito que te están contando. Esto está, las bases de esta historia, las bases de esta transformación están fundadas en la verdad de Cristo. Escucha esta verdad con atención. Dios no prueba a los que va a olvidar. Dios prueba a los que va a levantar, a los que va a encomendar una obra importante en su cuerpo, en su caminar. No tiene sentido probar un metal que no vas a usar. No tiene sentido purificar el oro cuando no va a ser lucido o enseñado que su brillo, su valor. Es necesario que nosotros entendamos que la vida que tenemos no la tenemos porque nosotros decidimos tenerla, sino porque Dios nos encontró en la basura y nos sacó de ahí para ponernos en un lugar alto, como una luz que se enciende en la oscuridad. Jesús mismo lo citaba con sus propias palabras diciendo, nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama o debajo de una mesa. Si Dios te ha encontrado, si Dios te ha alcanzado y te está puliendo y te está limpiando, no es para esconderte, es para que brilles, para que la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida. No es para que huyas, no es para que te escondas de su presencia. Es para que aún con tus luchas, con tus pruebas, con tus defectos, vengas a Él y Él te limpie y Él te lave y pueda ver la gente que sí hay esperanza en la humanidad, que sí hay esperanza en que la humanidad puede ser transformada y cambiada porque está en las manos del alfarero, en las manos santas que pueden lavar y transformar cualquier corazón, no importa tu pasado, de dónde vengas. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No todas las pruebas que estamos viviendo vienen del enemigo o de nuestras malas decisiones. Hay pruebas y hay disciplinas que Dios está aplicando en nuestras vidas, porque Él nos ama, porque nos ha tomado por hijos, porque Él nos corrige, porque Él quiere disciplinar nuestra vida. Quiere que tengamos una vida llena de amor, de justicia, de paz, de gozo, pero todo esto se necesita pasar por la prueba. Así como si tú quieres tener un anillo o una cadena en tu mano, aunque sea de oro, no la vas a traer toda sucia, toda llena de moho. Siempre vas a querer limpiarla. Tu mismo cabello, tu misma barba vas a querer arreglar, tu pelo vas a querer
peinarte, tu ropa vas a querer limpiarla, todo lo que tienes quieres que luzca bien, quieres oler bien, quieres estar presentable delante de las personas. Pues así Dios quiere presentarte delante de la humanidad, con un olor grato, con un olor fragante delante de Él, un olor que no sea el tuyo, sino que sea la gracia de Dios en ti. Si hoy estás en el fuego, no es porque Dios se haya alejado de ti, no es porque Dios se haya olvidado de ti. Si hoy estás en el fuego, no es porque Dios es indiferente contigo y te ha dado la espalda. Si hoy estás en el fuego, es porque Él está más cerca de lo que te imaginas. En la prueba, la palabra de Dios decía el apóstol Pablo, cuando más débil me siento, cuando más atacado estoy, Dios está más cerca de mí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice Isaías 43:2. Promesa que Dios le dio a su pueblo y que ahora la hacemos nuestra porque somos parte del pueblo de Dios. Pero se necesita esa disposición de cambiar, de no amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios en nuestras vidas. Necesitamos estar dispuestos a estar en las manos del alfarero, que Él sea el que martille con este martillo que aplana, que quita la impureza, el fuego que moldea, que nos hace ablandarnos para Él, poder darnos la forma que Él desea. Por eso hoy quiero hablarte de esta situación que está pasando muchos hijos de Dios y muchas veces en secreto, en lo oculto de su corazón. Todos tenemos algo que ocultamos dentro de nosotros. Todos tenemos algo que no le hemos dicho a nadie, ni a nuestra propia pareja, ni a nuestros propios padres, ni a tus hermanos, a nadie. Todos tenemos algo oculto dentro de nosotros. Y por eso, si eso tiene que salir de nuestras vidas, Dios va a hacer un proceso en nuestras vidas para sacarlo, para extirparlo, para quitar todo lo que daña. Cuando una persona está enferma de lo que sea, ya sea cáncer o sea lo que sea, nadie se da cuenta a veces porque las personas ocultan su dolor, pero cuando es inevitable, cuando ya no se puede soportar más, viene el diagnóstico del doctor y revela lo que hay dentro de ese cuerpo. El doctor que está ahora delante de nosotros está haciendo una radiografía en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Él conoce las intenciones, lo más profundo de tu ser. Él no has hablado la palabra y Él ya sabe lo que estás pensando. Él ya sabe lo que estás por hablar. Él ya sabe lo que hay, lo que abunda dentro de tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Él conoce lo que hay dentro. Y Él en su palabra nos corta con su palabra como una espada y nos dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre que tiene un corazón, un tesoro malo, saca cosas malas. Por eso se necesita pasar por fuego, se necesita purificar, se necesita limpiar. Y hay que recibirlo de la mejor manera para que Dios haga su obra en nosotros. Por eso quiero hablarte de una serie de puntos hoy para que escuches y entiendas lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso. El primer punto le he titulado, el fuego no vino a destruirte, vino a revelarte. Y es que eso es lo que hace el fuego cuando un metal impuro, cuando un metal lleno de escoria es llevado al fuego. El fuego no destruye el metal que es genuino. El fuego lo que hace es que separa los metales de las impurezas, de las escorias. El metal queda sólido, puro en medio del fuego ardiendo a grandes temperaturas, pero la escoria no puede soportar el fuego y se hace carbón, se carboniza y se va. Por eso quiero decirte que el fuego que Dios utiliza para limpiarte, para purificarte, no es para destruirte, es para darte a entender quién eres tú, para sacar lo que eres tú en realidad. La escritura es clara y nos habla en Santiago 1:12 como leímos, dichoso el hombre que resiste la prueba o la mujer que resiste la prueba, porque al salir de la prueba va a salir aprobado y va a recibir su corona de vida.
La gloria del oro cuando es metido en el fuego que viene lleno de impurezas, como resiste el fuego, como resiste la prueba, cuando sale recibe brillo, recibe pureza, recibe solidez. La prueba no revela quién es Dios. Él sigue siendo fiel. Pero la prueba revela quiénes somos nosotros y en quién realmente confiamos. La prueba no te va a revelar si Dios es bueno o malo contigo. La prueba no va a hacer que Dios cambie en su actitud, en su pensamiento, en su decisión. Él es fiel, Él es verdadero, Él es santo, Él es puro. Si tú eres malo, Él sigue siendo santo. Si tú eres bueno, Él sigue siendo santo. Si tú le das gloria, Él sigue siendo santo. Si le das la espalda, Él sigue siendo santo. En pocas palabras, Él no te necesita a ti y a mí. Los que lo necesitamos a Él somos nosotros. Por eso la prueba, hermanos, no es para revelar si Dios está siendo fiel conmigo o no. La prueba es para revelar quién soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y en quién realmente confiamos? Porque cuando las personas dicen con su boca que confían en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Dios de los ejércitos, pero después viene la prueba y sucumben ante la lucha, ante la prueba, resulta que lo que habían dicho era una mentira. Resulta que fueron hallados mentirosos porque con sus labios amaban a Dios, con sus labios alababan a Dios, pero con sus acciones en la prueba fueron reprobados. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde estamos parados. Cuando la prueba está latente en tu vida, cuando la prueba no da tregua, no baja su intensidad. A veces hay enfermedades como dolores de muela, dolores de panza, que te empieza un dolor de muela o un dolor de panza, lo que sea, y no sabes por qué, pero no es tan grave, no sientes tan grave, y estás soportando el dolor pensando que se va a ir. Y de repente se va, pero después regresa más fuerte. Y piensas y soportas otra vez, pensando que se va a ir otra vez, pero resulta que no, que ya no se fue, que se quedó ahí ese dolor clavado dentro de tu diente o dentro de tu estómago hasta que vas a caer al hospital y se revela que es algo más grave de lo que te imaginabas. Necesitamos, hermanos, realmente confiar en el Señor. Necesitamos entender que solo Él va a revelar que lo que yo estoy viviendo, que lo que estoy experimentando, es para cambiar mi vida, transformar mi corazón. Y no para mostrarles a las personas que soy fuerte. La palabra de Dios en Salmo 26:12 dice, examinadme, oh Jehová, y probadme. Examíname, Jehová. Pruébame. Hurga ahí en mis pensamientos. Escudriña. Remueve mis pensamientos. Remueve mis entrañas y mi corazón. Méteme en ese tubo donde te escanea todo tu cuerpo y puede revelar lo que hay dentro, lo que está bien y lo que está mal. Es lo que dice la palabra de Dios. Señor, mírame con tus ojos. Haz una radiografía de mí y muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. El oro no se prueba para ver si se quema, hermanos. El oro se prueba para quitarle la escoria, lo que no es oro. Así también es tu fe. Tu fe no está siendo probada para que se destruya, para ver a qué horas caes, para ver a qué horas te rindes o te das la espalda al Señor. Tu fe está siendo probada, está siendo forjada por el fuego de la prueba, para que se fortalezca y crezcas en fe. Isaías 48:10 dice, he aquí, yo te he purificado, te probé en el horno de la aflicción. Dios sabe purificar tu alma, tu vida, pero mira que lo hace en el horno de la aflicción.
Si tú no tuvieras un valor para el Señor, si tú no tuvieras un propósito en la vida, en el plan de Dios que Él decidió en tu vida, entonces Él no haría nada de esto en tu vida. Entonces Él no te probaría, entonces Él no te limpiaría, entonces Él no te lavaría, ni te tendría aquí. Pero formas parte del ejército de Dios, formas parte de la familia de Dios. Por eso Él te está probando en el horno de la aflicción. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, aunque por poco de tiempo tenga que pasar por diversas pruebas, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Si es necesario, Dios va a pasarte por diversas pruebas. En los 40 años que tengo de vida, hermanos, por la gracia de Dios, he mirado cómo Dios prueba los corazones. He mirado desde pequeño cómo Dios pone pruebas en el corazón del hombre, en la vida del hombre, de la mujer. No para destruirlo, sino para hacerlo más fuerte. Para pulirlo, para hacerlo más puro, más santo. La prueba tiene tiempo, hermanos. La prueba no es eterna. Tiene un límite de tiempo, un plazo. Tiene un propósito, no es castigo, tiene un resultado. Esto no es en vano, hermanos. La prueba no va a durar para siempre. Va a durar lo necesario. Hasta que eso que está dentro de ti, carcomiéndote los huesos, hasta que eso que está dentro de ti, destruyendo tu interior, sea extirpado, sea sacado, sea destruido. La prueba va a durar. Por eso el Hijo de Dios debe de vivir como muerto para el mundo. El mundo, para nosotros, hermanos, no debe de existir como una opción para vivir en él una vez más. Pero si no has salido del mundo, pues todavía te gusta vivir en él. Pero todo aquel que ha participado del mejor de los manjares, todo aquel que se ha sentado a la mesa de un rey y ha probado los mejores cortes de carne, los mejores racimos de uvas, lo mejor de lo mejor, cuando se sienta en la calle a comer, nota la diferencia. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, todo aquel que ha sido traído del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, todo aquel que ha pasado de muerte a vida y que ahora disfruta los manjares de las riquezas, de la gloria, de la gracia de Jesucristo, todo aquel que ahora disfruta de esa paz que no tenía en el mundo cuando estaba caminando sin fe y sin esperanza, todo aquel que ahora participa de la llenura del Espíritu Santo en su vida, aborrece todo lo que el mundo le ofrece, porque no es algo escondido ni nada oculto, es algo que tú ya has probado en el pasado, es algo que tú ya has comido y vivido en el pasado. No es algo nuevo que ignoras. ¿Sabes cuál es el destino de aquel que vive para el mundo y para Satanás? ¿Sabes cuáles son sus artimañas y cuál es su manera de vivir y de procesar las cosas? ¿Sabes que te ofrece primero cosas lindas, bonitas, hermosas, pero que después te das cuenta que son serpientes que te muerden y te llenan de veneno? ¿Sabes cómo trabaja Satanás en su diario vivir, en su existencia entre la humanidad? Por eso el Hijo de Dios no puede ser engañado ya más por Satanás. Pero si tú amas más las cosas que están en el mundo, si tú amas más esas cosas, déjame decirte que si eres hijo de Dios, Dios te va a pasar por la prueba.
para limpiarte, para quitar toda esa impureza de pensamiento, para quitar toda esa impureza de tu corazón. Porque Él al que toma por hijo corrige. El arma de Satanás lo hemos visto y lo hemos descubierto por muchas veces aquí y sabemos que es la mentira. El que te ofrece algo que brilla, algo que está muy bonito, muy hermoso, pero después te das cuenta que es basura. Engaña tu mente, engaña tu corazón, engaña tus ojos, tus oídos. Y te ofrece lo que no puedes encontrar en la congregación, porque en la congregación hay santidad, hay justicia, hay paz y gozo. Pero tu carne, que todavía está manchada de pecado y de tinieblas, quiere probar lo que está prohibido aquí dentro, pero que allá en el mundo está permitido. Y Satanás te lo muestra de la mejor manera para que caigas en sus redes, en sus lazos. Pero una vez que el Hijo de Dios cae en esas redes y en esos lazos, viene Satanás para acusarte y para menospreciarte y para tratarte mal. Eso avergüenza a Dios, que nos ha tomado por hijos. Cuando una persona, hijo de Dios, hija de Dios, cae en los lazos de Satanás, no es avergonzado él o ella, hermanos. Es avergonzado el nombre de Jesucristo, del que lo salvó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Es avergonzado el poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás tiene razones para acusar a esa persona que cayó en esa tentación, en esa lucha. Pero aún ahí Dios tiene el poder de usar el fuego de la prueba para limpiarte, porque Él te ha perdonado. Para lavarte con su agua, que es el Espíritu Santo, porque Él te ha tomado por hijo. Pero debes de resistir la prueba. Debes de resistir la tentación, porque si no resistes la prueba y la tentación, vas a tener que resistir el castigo. No hay de dos. Si no resistes la prueba y la tentación ahorita, si no resistes el alargar tu mano para tomar, el cerrar tus ojos para no ver, si no resistes en ese momento, entonces vas a tener que resistir el castigo. Satanás tiene sus maneras de actuar y son muy, hermanos, son muy fáciles de detectar, pero muchas veces muy difíciles de soportar. Cuando vivía en la ciudad de Querétaro, trabajaba de ayudante de albañil. Yo tenía 50 pesos en mi bolsa. Y antes de salir de la obra del trabajo, los albañiles ya se habían ido. Lo único que tenía que hacer era recoger la herramienta y cerrar la puerta con candado e irme. Pero antes de que eso sucediera, pasó un hombre que tenía facha como de drogadicto, como de que alguien lo perseguía, alguien lo estaba buscando. Se acercó a mí y me dijo, mira, te ofrezco esto, y era una cadena de oro brillante. Y me dijo, quiero 300 pesos, lo necesito ahorita. Y bueno, dije, 300 pesos es lo que cuesta más o menos, o cuesta un poquito más que eso. Le dije, no tengo ese dinero. Bueno, dame 200. Le dije, tampoco tengo 200. Dice, bueno, ya me voy. Se iba y le dije, hey, tengo 50 pesos, si quieres. En mi mente yo era listo, era astuto, dije, este hombre tiene mucha necesidad. Entonces él regresó corriendo y me dijo, dámelos. Me dio la cadena y me dijo, te rayaste, te fue muy bien. Y él se fue, pero se fue corriendo. Entonces yo estaba muy feliz, estaba alegre, estaba desbordado de alegría porque tenía una cadena de oro, una esclava, por 50 pesos. Terminé de recoger la herramienta, cerré y en el camino de ahí a la casa, porque caminando me hacía 10, 15 minutos. Con el poco esfuerzo de mi cuerpo que empezó a sudar, el sudor tocó la cadena y cuando llegué a la casa estaba verde. Era chafa. Era de cobre. En el camino yo me iba gloriando de que lo había estafado, de que me había aprovechado de su necesidad, de que él no sabía lo que había hecho, pero el que se iba riendo era él, porque él se llevó 50 pesos por algo que no valía ni un peso. Así obra Satanás en tu vida. Así obra Satanás en nuestras vidas. Nos muestra algo hermoso, algo costoso, algo que puedes valorar en mucho, pero después te das cuenta que es basura. Él utiliza esos dardos en nuestra contra porque sabe que estamos batallando con esas cosas en nuestras vidas. Pero recuerda que la palabra de Dios dice
que esta leve tribulación, en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas. Las personas que están siendo pasadas por prueba no están siendo debilitadas, están siendo fortalecidas, porque cuando salgan de esa prueba van a salir más relucientes que el oro, más que el oro refinado, hermanos. Yo no entendía eso de los quilates en el oro, pero me puse a ver, ahí a investigar. Y resulta que la pureza del oro se mide en quilates, así se le llama. Y cuando es 24 quilates es porque es 98 o 89% oro y lo demás una aleación. En realidad, hermanos, la humanidad todavía no conoce lo que es el oro puro. Eso se conoció en el pasado, allá con el pueblo de Dios. El oro que Dios le proveía al pueblo de Dios, ese era oro puro. Y después miré un documental de cómo hicieron el templo de Salomón y tenía que ser oro puro para que todas las paredes fueran tapizadas de oro. Todo estaba hecho de madera, pero por dentro estaba tapizado de oro todo, hasta el más pequeño utensilio. Hasta las bisagras, los tornillos de las puertas estaban tapizados de oro. Y era un oro tan puro, que cuando abrían la puerta, dice el documental, que cuando abrían la puerta y un rayo de sol podía entrar al templo, se dispersaba por todo el lugar y si no estabas preparado, podías quedar ciego momentáneamente. Porque era demasiado el brillo que se resplandecía ahí. El oro que el mundo ahora tiene y conoce de 24 quilates todavía está contaminado, tiene una aleación todavía. Pero es lo más cercano a lo puro. Pero Dios no quiere que tú seas un pedazo de 24 quilates, quiere que seas un lingote de oro puro, sólido, totalmente de oro. Pero para esto Él va a utilizar la prueba para probarnos. El fuego no vino a destruirte, sino vino a revelarte, vino a decirte quién eres, a darte el valor que realmente tienes en Cristo. Porque en el mundo puedes tener cualquier valor, pero en Cristo tienes el verdadero valor. Punto número 2. La batalla más dura no es externa, es interna. Uno de los mayores desafíos en la prueba no es lo que pasa afuera, sino lo que está pasando adentro. Cómo se están moviendo las cosas en tu interior, en tu corazón, en tu alma. Proverbios 23:7 nos habla y nos dice, porque cuál es su pensamiento es el corazón, tal es él. Así es donde aparece la voz sutil del enemigo. Ahí les va. Y es ahí, en tu corazón, en tu mente. Ya oraste demasiado. Ya oraste demasiado y no llega. No ha sido escuchado. No ha sido escuchada. Te la pasas hora y hora, orando y orando. Y no sucede nada. ¿No les ha venido ese pensamiento o nada más a mí? Ya oraste demasiado. Yo recuerdo que hace años, hermanos, hace años, no sé, tal vez 8 o 9 años, mi esposa me decía, ¿por qué oro y siento que Dios no me escucha? Eso le pasa a todos, a mí también. Pero eso es porque hemos estado pasando por pruebas. Porque parece que Él te dio la espalda. Parece que Él ya no te está escuchando. Porque de ahí viene la otra. Dios no te escucha. Dios no te escucha. Una voz sutil, no es una voz como, no, mira, Dios no te escucha, no te voltea ni a ver. No. Es una voz suavecita que te dice, Dios no te escucha, mira. ¿Desde cuándo estás orando? ¿Desde cuándo le estás pidiendo esto? Y nada pasa. Esto no va a cambiar. Acostúmbrate a vivir así. Ya, esto no va a cambiar.
así vas a vivir ya. Y te dice otra, tal vez no era para ti. Tal vez esto no era para ti. Pero la Biblia, hermanos, no te habla así. La Biblia no te susurra al oído ni te manda unas palabras suavecitas ahí que te convenzan. La Biblia declara, la Biblia hace las declaraciones que no tienen rival, declaraciones que no tienen contrapeso, declaraciones que no se pueden poner en la mesa para debatir, para decir si sí es verdad o no es verdad. No, la palabra de Dios habla declaraciones, verdades absolutas que nosotros necesitamos escuchar, como en 2 de Corintios 10:5, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque escuches esas voces hablarte dentro de ti, llévalas cautivas a la obediencia a Cristo. Porque el que te va a robar, el que te va a hurtar, el que te va a malaconsejar, no lo viene a hacer enfrente de todos, te habla y te susurra a escondidas. Cuando hay un problema en el trabajo, en la escuela, ya, donde quiera que sea, y alguien no está de acuerdo y se hace el quórum para que todos voten o que todos estén de acuerdo y todos dicen, están de acuerdo y todos votan y la mayoría, el 80% gana. Pero una parte del 20% a veces te llama aparte y te dice, hey, es que yo no estoy de acuerdo porque mira que aquí. ¿Por qué no habló en público? Porque así trabaja el enemigo. Te quiere hablar a escondidas dentro de tu corazón. Pero allí es donde debes de hacer lo que la palabra de Dios dice. Lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes viene de Dios. Debemos de estar conscientes de que no todo lo que sentimos viene de Dios. Y muchas veces, aunque sea algo bueno. La voz de Dios nunca acusa, hermanos. Escuche esto, por favor. La voz de Dios nunca te va a acusar. La voz de Dios nunca te va a paralizar. La voz de Dios nunca te va a robar la esperanza. A veces confundimos la voz del enemigo con la voz de Dios. A veces pensamos que Dios es el que te está diciendo, ya no va a pasar nada. Y te quedas paralizado, te quedas inerte, no haces nada. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es la palabra viva que te activa, que te hace actuar, que te hace caminar en fe. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una declaración absoluta, no está en debate, hermanos. A los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación ya. Muchos toman Romanos 8:1 y 2 como una declaración condicionada, pero ahí no hay ninguna condición. Porque Romanos 8:1, miren, si vamos ahí, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Parece que es una condición. Parece que te está diciendo, si tú andas conforme a la carne, entonces hay condenación, pero si andas conforme al Espíritu, no hay condenación, pero no está diciendo eso, hermanos, es una declaración absoluta, está diciendo, miren, los que están en Cristo Jesús no están ahí por sus propias fuerzas, no están ahí porque se están portando bien para estar ahí, están ahí porque Él los eligió, Él los escogió, Él los está lavando y Él los va a llevar a la gloria. Así que si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Eso es lo que está diciendo. De otra manera dependería de nuestras acciones si Dios nos condena o no. Pero si dependiera de nuestras acciones, estamos muertos entonces. No tendríamos esperanza. Necesitamos entender y conocer a Dios. La voz de Dios corrige, consuela y sostiene. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Isaías 66:13. Él siempre va a estar consolando nuestras vidas.
Él siempre va a estar corrigiendo nuestras vidas. Entiendan que la batalla más dura no es afuera, hermanos, es adentro. Ahí donde te miras solo para pelear, donde te miras sola para pelear, donde piensas que estás abandonado o abandonada, pero no te das cuenta que Cristo habita en ti por su Espíritu. El punto número 3 que quiero hablarles es que Dios no solo quiere sacarte de la prueba, sino que quiere formarte en ella. Ahí es donde vas a recibir la forma que Dios quiere darte. Dios no está interesado solo en darte una solución rápida. Está interesado en formar tu carácter espiritual. ¿Entiende eso? Necesitamos entender que ahí en la prueba es donde Dios nos forma. Miré un pequeño video y yo lo viví aparte de mirarlo. Lo viví con mi cuñado porque en aquel tiempo él era herrero y él me enseñó un poco de herrería. Y teníamos un aparato que se llama fragua. La fragua es como un asador con carbón, pero está siendo alimentado siempre con aire. Entonces el fuego, ¿sí han visto el asador cómo se pone cuando le soplas? Crece, se hace fuerte. Entonces mi cuñado y yo, un metal que estaba todo torcido, chueco, lo metíamos ahí a que se calentara el rojo vivo, y cuando estaba caliente el rojo vivo, lo sacábamos y lo poníamos en el quinqué, en el pedazo de metal plano, y ahí mi cuñado le golpeaba con el martillo hasta que lo enderezaba. Y ya que lo enderezaba, ya se iba enfriando, entonces se empezaba a poner más duro y lo volvíamos a meter al fuego, a que volviera a tomar todo ese calor y se pusiera otra vez al rojo vivo. Y entonces lo sacaba y lo metíamos en un lugar donde le dábamos vuelta y se hacía el molde. Y así hacíamos las figuras de herrería que tienen las puertas así. Es allí en el fuego de la prueba donde Dios te puede moldear, donde Dios puede cambiar tu rumbo, tu vida, quitar la escoria de lo que no te sirve y darte una nueva forma, darte una nueva vida. Pero eso duele. Nosotros queremos que Dios nos dé una nueva forma. Así miren. Ya soy diferente. No, eso no va a suceder en tu vida. No va a suceder. Es un proceso en el que estás. Es un proceso en el que estoy. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hermanos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Él es el artesano que está trabajando con tu vida. Él es el herrero que está forjándote en el fuego. Él es el alfarero que está dándote figura ahí en el barro. Tú eres ese barro. Lo que tú llamas espera, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas prueba, Dios lo llama entrenamiento. Nada más que tenemos un enfoque equivocado. Estamos viendo las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué tuvo que pasar para estar guardando su palabra? Tuvo que ser humillado. Antes de que yo fuera descarriado, antes de que tú me humillaras, andaba descarriado. Pero cuando tú me humillaste hasta el polvo, entendí que debo de guardar tu palabra. Y esto no es único de las personas que se portan mal. Porque había un hombre en el mundo que se catalogaba, Dios lo catalogaba como un hombre justo, que se llamaba Job. Él no tenía nada que esconder, todo estaba ahí a la vista. Era piadoso, daba limosnas, daba ofrendas en holocausto para que sus hijos no les pasara nada. Por si acaso hubieran pecado, él ofrendaba sacrificios a Dios.
Pero había algo que Job no tenía en toda esa justicia y en toda esa manera justa de vivir. Y lo que le faltaba era conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él ofrendaba y sacrificios a alguien que no conocía. Pero después de que Dios se presentó a él, ¿saben cómo se presentó Dios a Job? Siendo justo, siendo bueno. ¿Saben cómo se acercó Dios a Job? A través de la aflicción. Lo llenó, su cuerpo fue llenado de llagas. Sus ganados fueron destruidos. Todos sus hijos fueron muertos en el mismo día. Y aparte su cuerpo estaba lleno de llagas. Era tanto el ardor que tenía que se rascaba con las tejas de las casas. Y allí, humillado, Job hasta el polvo, escuchó unas palabras que no venían de Dios. Eran unas palabras que le ofrecían descanso. Eran unas palabras que le ofrecían una solución rápida, pronta ahí. Y esas palabras venían de su propia esposa que le decía: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Tal vez Satanás esté hoy en tu mente acusándote o diciéndote, ¿y todavía le quieres ser fiel a Dios a pesar de lo que estás pasando? ¿Y todavía quieres permanecer firme delante de Él a pesar de lo que estás viviendo? ¿Cómo Él no te hace justicia? ¿Por qué todavía no te responde? ¿Por qué todavía no cambia a tu esposa? ¿Por qué todavía no cambia a tu esposo? ¿Por qué todavía no cambia a tu papá? ¿Por qué todavía no cambia a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano? ¿Por qué todavía no lo hace? ¿Aún eres íntegro con Dios? Satanás puede estar todavía hablándote ahí. Porque su esposa así le dijo a Job. En medio de la prueba, escuchó una solución rápida: maldice a tu Dios y muérete. Se acaba el problema para ti, se acaba el sufrimiento para ti, ya no va a haber más dolor para ti, ahí se va a acabar. Pero Job, levantando sus ojos para verla, le dijo: como una mujer maldita has hablado. ¿Qué acaso he recibido de Dios nada más el bien y no el mal? Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. No escuches las voces que te ofrecen la solución rápida, porque la solución rápida tienen una condenación eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No está siendo castigado, está siendo moldeado por las manos del alfarero. Jeremías 18:6 dice, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, hablando Dios directamente. Eso no va a durar para siempre. Tu lucha, tu prueba no va a durar para siempre. El punto número 4 dice, cuando todo parece cerrarse, cuando las puertas ya se cerraron, cuando no hay salida, Dios está trabajando en lo invisible. ¿Puede entender eso, hermano? Hermana, ¿puede entender eso? José fue vendido, traicionado, olvidado y encarcelado, pero Dios nunca lo soltó. Parecía que todo iba siempre de mal en peor. Primero sus hermanos le tuvieron envidia y lo planearon matar. Pero no pudieron matarlo porque Dios no lo permitió y lo aventaron en una fosa, un hoyo ahí, lo escondieron de su padre. Pero a su padre sí le dijeron que lo habían matado y llevaron su túnica que él le había hecho con sangre de un animal que mataron en el desierto por allá. Y le dijeron a su padre que habían matado, que una fiera se había comido a José. Pero él estaba vivo. Eran como sicarios, ¿verdad? Lo tenían escondido ahí. Y después fueron ahí al hoyo donde estaba, lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes que lo iban a llevar lejos. Lejos, apartado de su familia, apartado de su padre y de sus hermanos, los cuales le tenían envidia. Parece que todo iba de mal en peor porque las personas que lo compraron lo volvieron a vender. Y lo vendieron a un hombre que se llamó, ¿cómo? Potifar. Y ahí, él todavía podía ver el propósito de Dios. Y podía ver que el fuego estaba probándolo. Y dándole una forma y encaminándolo
a lo que Dios ya le había prometido. Pero él era paciente esperando que Dios actuara y no que fuera él actuando. Y cuando llegó a ser el mayordomo de este hombre, Satanás vino otra vez a tentarlo para destruir el propósito de Dios en su vida. Y una mujer, la mujer de la casa, la esposa de su amo, se insinuó a él y lo quiso seducir para hacerlo caer en pecado. Nadie se va a dar cuenta, José. Tú eres el amo de esta casa y yo soy la señora de esta casa. Si nosotros nos acostamos, nadie se va a dar cuenta, pero el que lo estaba viendo, el que lo estaba dirigiendo, el que lo estaba forjando, también le estaba dando la fuerza para renunciar a ese pecado. Y entonces José, en lugar de acceder a acostarse con esta mujer, salió corriendo. Pero ese desprecio no se iba a quedar así, porque ella fue herida en su orgullo y arrebató su túnica. Y cuando vino el amo, ella le dijo que él quería violarla. Y lo echaron a la cárcel. No lo mataron porque Dios no lo había permitido, pero a este hombre razones no le faltaban para matarlo. Era un esclavo. Lo echaron a la cárcel. Y en la cárcel parece que se había salido de un hoyo y que ahora había caído en otro hoyo peor, porque si de ese hoyo, tal vez gritando, hubiera pasado alguien a sacarlo, que tuviera misericordia de él, pero en la cárcel, ni aunque gritara, ni aunque llorara, ahí iba a morir todos los días de su vida. Pero ahí Dios, en esa prueba, empezó a darle otra forma, otro enfoque a su camino. Porque lo estaba llevando a un lugar privilegiado, lo estaba llevando a un lugar de gloria. Y ahí cayó en la cárcel el panadero y el copero del rey. Miren quién. Y José esperando, no dudando de los sueños que tuvo, sino confirmando que Dios iba a cumplir su palabra. Y les digo que no dudando porque resulta que el copero del rey y el panadero tuvieron un sueño y no sabían qué era. Si José hubiera dudado del propósito que Dios puso en él desde los sueños que le dio, entonces él le hubiera dicho, yo no voy a interpretar esos sueños, son pura mentira. Pero él se levantó y dijo, tú vas a volver a exprimir las uvas en la copa del rey para que tome. Pero tú, los pájaros te van a comer. Te van a matar. Y así sucedió. Y le dijo al copero, cuando estés allá con el rey, acuérdate de mí. Pero parece que este hombre recibió la salvación, volvió a exprimir las uvas en la copa del rey, a darle de beber al rey, pero se olvidó de José. Parece que esta prueba, hermanos, era de 3 días. No, hermanos, pasaron años. Años viviendo José en aflicción, en dolor, en angustia. Años viendo que apenas va saliendo y vuelve a caer en otro hoyo y apenas quiere salir y vuelve a caer. Parece que Dios le había cerrado todas las puertas, parece que ya no había salida, parece que ya se había terminado todo, pero Dios le había prometido algo y lo iba a cumplir con él. Así que el copero que fue con el rey y dijo, no, yo me voy a acordar de ti, se olvidó porque era un hombre común y corriente, pero Dios que hace promesas nunca se olvida de ti. Ahí estaba mirando a José, ahí estaba con él en la cárcel, porque aún en la cárcel José era el reo, el preso más destacado de todos. Aún en la cárcel hacía florecer su camino. Y cuando Dios tuvo a bien sacarlo de ahí, lo hizo a través precisamente de un sueño que tuvo Faraón. Y los que han leído esta historia saben del sueño de qué se trata. Pero entonces fue cuando Faraón mandó sacar a José para que le interpretara su sueño. Y después de que le interpretó su sueño y le dijo qué hacer, lo puso como el segundo del rey. O sea que después del faraón no había otra autoridad más grande que la de José. Un extranjero que había llegado ahí de esclavo, que había sido acusado y que había sido mandado a la cárcel injustamente, pero que ahora estaba sentado en el trono del rey.
Esa es la gloria que nosotros esperamos, que a pesar de pasar por toda tribulación que estamos pasando, por toda lucha, por toda prueba, si tú permaneces fiel, firme en el Señor y tomas la prueba como algo que viene de Dios para forjarte, para formarte, un día Él te va a dar que te sientes en ese trono. Necesitamos entender que lo que hoy parece un retraso, mañana será nada más una plataforma que Dios usó para traerte a su propósito. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será un propósito de Dios. Y en el punto número 5, que es el último, quiero hablarte y hacerte una pregunta que todos nos hacemos. Esta pregunta es una pregunta que sin lugar a dudas va a estar en tu mente después de haber escuchado todo esto. Y la pregunta es, ¿cómo atravesar la prueba sin rendirse? ¿Cómo lograrlo? Porque siento que mis fuerzas ya se acaban. Siento que mis pies se debilitan. Siento que mis manos ya no quieren agarrar la Biblia para leer. Siento que mis rodillas no pueden soportar un segundo dobladas para orar. Siento que mi estómago no puede estar sin ayunar. ¿Cómo puedo soportar la prueba sin rendirme? La palabra de Dios es tajante y cortante, más que espada de dos filos. Y dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que guarda vuestros corazones. Hermanos, no te distraigas para que puedas atravesar esta prueba. No te distraigas, no mires hacia otro lado, no pongas tu mirada en otras cosas. Aunque estés pasando por pobreza extrema, aunque estés pasando por debilidad en tu carne, en tu mente, aunque estés pasando por angustias o dolores, humillaciones, no pongas tu mirada en ti mismo. Levanta tus ojos como el salmista que decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entendió que su socorro no venía de él mismo ni de la gente que lo rodeaba. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No estés ansioso y afanoso por lo que va a pasar. Solamente deja que el martillo te moldee. Deja que el fuego te doblegue y te ablande tu corazón. Y por último, quiero darte 5 principios bíblicos para que puedas pasar esta prueba. El primero es, acepta la prueba. Acéptalo. No lo rechaces, no digas, yo no me merezco esto. Yo he sido bien bueno, no me merezco esta prueba. Yo he sido bien buena, no me merezco que pase por esto. Porque a mí, no, acepta la prueba. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:3, sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es el primer principio que debes de entender, aceptar la prueba y decir, sí, si yo voy a pasar por aquí, no estoy solo porque Dios está conmigo. Esta prueba la tengo que pasar, la tengo que vencer porque Dios está conmigo. Él va a producir en ti esa paciencia que necesitas para que puedas soportar la prueba. El segundo principio es que clama sin cesar. Clámale a Él. No clames al vecino, no clames al amigo, no clames a la amiga, no clames a tu padre, a tu madre, no clames ni al pastor ni al ministro. Clámale a Él porque tienes acceso directo al trono de su gracia y Él mismo te exige y te pide y te abre la oportunidad y te dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé.
A veces no pasa nada porque no clamamos a Él. Nos pasa algo y lo primero que hacemos es derrumbarnos y llorar y decirle a mi amigo, a mi amiga, al quien más confianza le tienes, mira, me está pasando esto y no sé qué hacer. Si confías en esa persona está bien, pero creo que es mejor confiar en Dios. Creo que es mejor que clames a Él. Como desahogo está bien, pero como una fuente de ayuda es la que viene de allá arriba, de lo alto, del Señor. Y Él te invita y te abre la oportunidad y te dice, no puedes vencer eso, clama a mí. Humíllate delante de mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acepta lo que estás pasando. Acepta que tienes un problema. Acepta que hay una necesidad y clámale a Él. El principio número 3 es que alaba a Dios en medio de tu dolor. Parece duro, parece muy difícil, pero no, mis hermanos. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno tiene la seguridad plena de que Él nos va a sacar de esa situación, no vivimos ya como si estuviéramos en esa situación, sino vivimos como que Dios ya nos sacó de ahí, y es entonces que podemos alabar al Señor en medio de la prueba. Hechos 16, 25 y 26, dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en la cárcel, ahí en el cepo? Estaban cantándole a Dios, estaban alabando su nombre, exaltando la grandeza de su Creador en las alabanzas en medio de la prueba, de la tempestad. A veces cuando estamos pasando por esta prueba, por esta lucha, no podemos vencerla porque en lugar de ponernos a alabar y glorificar a Dios, ponemos a llorar, nos ponemos a hacernos las víctimas, los sufridos, y nadie me mira y nadie se acuerda de mí y Dios ya no me voltea a ver. Estás olvidando tu identidad. Estás olvidando quién eres. Recuerda quién eres, recuerda que eres hijo de Dios y que si estás pasando por esa prueba y ese es el propósito de Dios, Él va a cumplir su propósito hasta que Él quiera. Alábale, adórale allí en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, del dolor. Y me van a decir, ay hermano, pero se oye fácil eso, pero es bien difícil. Claro que es difícil porque estás en tu carne. Pero si estás viviendo en el Espíritu, si estás dejando que el Espíritu te guíe, allí puedes darle gloria a Dios. Ahí puedes adorar y levantar tus manos al Señor en señal de victoria. El punto número 4, el principio número 4 que quiero darte, la herramienta número 4 es que llena tu mente de la palabra. No te llenes de basura del internet, del TikTok, del Facebook, del Instagram, de no sé qué más hay. Discúlpame, pero es que esa es la verdad. Es más, ¿a qué les pido disculpas si es la verdad? No tengo que pedirles disculpas por decirles que todo el contenido, la mayoría, el 99.99% de ahí es basura. Viene de una fuente diabólica, satánica. Porque el 1% es de los cristianos que suben predicaciones como esta. Pero vea el like que tiene, los likes, los seguidores que tienen. Los influencers que viven para el mundo, que se desgastan en el mundo, que hacen drogadicción, que hacen alcoholismo, que hacen muerte, muchas perversiones sexuales, tienen millones de likes,
y millones de seguidores. ¿Eso acaso es de Dios? Es basura. Y de eso llenamos nuestra mente. ¿Cómo vas a vencer la prueba? ¿Cómo vamos a vencer la lucha si nos estamos llenando de basura? ¿Cómo vas a hacer, como veíamos en la predicación pasada, que tu casa se vea bonita, reluciente, bien pintada, ordenada, si cuando vas a las calles traes basura? ¿Cómo vas a lograr que se vea tu casa ordenada, bonita, en tu cocina y todo, si en lugar de lavar los trastes le echas más? Trastes sucios. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr vencer la tentación si yo estoy buscando la tentación? Y si me quiere tachar de religioso, de extremista, ella es su decisión. Yo les estoy diciendo la verdad, que no impacta nada más a sus vidas, sino la mía. ¿Quiere salir de la prueba? ¿Quiere salir de la lucha, de ese momento de aflicción? Adore a Dios. Doble sus rodillas. Haga oración. Llénese de la palabra. No se llene de basura. Recordé ahorita lo que hizo un día el profeta Ezequiel. ¿Saben qué lo hallaron haciendo un día? Estaba cocinando algo, un pan parece. ¿Sí han leído esa historia? ¿Y con qué la estaba cocinando? Esto no es nuevo, hermanos, esto de llenarte de basura, de escoria. ¿Saben con qué estaba cocinando ese pan? Con estiércol, con popó. Pero ni de vaca tan siquiera era, que comen puro pasto. Lo estaba cocinando con estiércol de humano. Y todos cuando lo vieron se escandalizaron. Eso es abominación, eso es terrible. Eso es lo que ustedes están haciendo. Dicen que están comiendo el pan de Dios, que están comiendo, que están viviendo para Dios, pero están comiendo su estiércol. Están viviendo para ustedes en su propio corazón. No miran a Dios. Son falsos, son hipócritas. Así les digo, en pocas palabras, pues con esa acción. Pero Dios va aquí a limpiar su casa. Y vino la limpieza de Dios. Hermanos, por eso a veces cuando venimos aquí y nos arrodillamos y oramos y lloramos, no pasa nada en mi vida. No pasa nada en mi corazón. Porque estoy dando una cara aquí para Dios, pero en el mundo, allá en la casa, en los cultos, en lo secreto, en las escondidas, estoy mirando el chisme, la pornografía, los pleitos. Me estoy llenando de cualquier tontería menos de la palabra de Dios. Fíjense qué tan contrastante. A veces estamos viendo videos de algo en la televisión con mis hijos. Y fíjense, están chiquitos, pero si les pongo videos de gente que se cae y se golpea, y ahí están, risa y risa. Y de repente les pongo un video de la palabra de Dios, de cómo Josué venció Jericó. Se ponen así como... dormidos. Miren cómo están. Dormidos. Hermanos, cuando no es culto a esta hora, 8:50, no los puedo parar. Andan corriendo para allá, para acá, pero mira. Pero eso da testimonio de que su conciencia está despertando. De que ya se están llenando de basura del mundo. De que si yo como padre no limpio esa basura con la palabra de Dios, cuando tengan 18, 19, 20 años, no los voy a ver aquí sentados. Van a andar allá perdidos. Y a veces
Habemos padres que podemos decir, pero yo lo llevaba al templo. Pero yo lo llevaba ahí, tocaba. Pero decía textos bíblicos, sí, pero en la casa no limpiaba su corazón. Le enseñaste una rutina, le enseñaste una tradición, pero no limpiaste su casa con la palabra de Dios. No lo llenaste de la palabra de Dios. El otro día Esteban cometió una falta grave. ¿Y saben cuál fue el castigo que le di? Le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo 9. De ahora en adelante, todos los días me vas a leer 9 versículos bíblicos del Evangelio de Juan. Por la falta que cometiste. Solo así tu corazón se va a limpiar. Y todos los días tienen que leer 9 versículos donde se quedó a continuar. La palabra de Dios lo tiene que limpiar, porque yo, por más que haga, si le doy un castigo, si su corazón ya está rebelde, se va a oponer a mí. Va a decir como todos nosotros dijimos de adolescentes, mi mamá, mi papá me pega aquí, pero mi corazón, no le hago caso. A escondidas me voy otra vez. Pero si lleno su corazón de la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a estar limpiando. No es un tiempo perdido. Limpia el corazón de tus hijos. Mete la palabra de Dios en su corazón y limpia tu corazón, limpia tu casa. Mete la palabra de Dios en ti. Llena tu mente de la palabra de Dios. No necesitas entenderla. No necesitas, ¿cómo se dice? Hacer una predicación. No necesitas desglosarla y saber todo lo que está diciendo. Tu espíritu lo sabe. El Espíritu de Dios que mora dentro de ti lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿de qué estás llenando tu mente? Miren, vamos ahí a Salmos 119. A ver, alguien que tenga voz fuerte, ayúdeme a buscar Josué 1:8. Y yo voy a buscar Salmo 119. ¿Alguien tiene Josué 1:8? A ver, con voz fuerte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se debe de apartar. ¿De dónde? De tu boca. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Y si no se tiene que apartar de tu boca, dice la palabra de Dios, que de la abundancia de lo que hay en tu mente, habla tu boca. O sea que la palabra no debe de estar nada más en tu boca, debe de estar en tu mente, en tu corazón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Salmo 119, 105, muchos lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo quieres caminar en la oscuridad sin tropezarte si no llevas una luz? ¿Cómo quieres transformar ese mal hábito, quitarlo, desecharlo, si no llenas tu corazón con la palabra de Dios? Esto se los he dicho antes y se los vuelvo a decir. Deja de gastar energías queriendo dejar de pecar. No lo vas a lograr. Pero gasta todas tus energías en llenarte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a limpiar tu corazón y te va a hacer dejar de pecar. Desde adentro, no nomás de afuera. Y el último principio bíblico que te voy a dar parece un pleonasmo, pero escucha, espera con esperanza. No estés esperando desahuciado, no estés esperando desanimado, entristecido. Espera como alguien que tiene una esperanza viva,
como alguien que tiene al que le prometió que es eterno, verdadero, justo y que va a cumplir. Porque Hebreos 10:23 dice, fiel es el que prometió. Entonces no desconfíe del que le prometió que lo va a sacar de esta prueba fortalecido, fortalecida. Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quieres nuevas fuerzas? Espera en Jehová. ¿Quieres que tus fuerzas se debiliten? Confía en ti. Confía en tu capacidad o confía en el hombre, en el que tiene títulos, en el que ha estudiado. Confía en él. Y tus fuerzas se van a debilitar. Pero confía en el Señor, en el autor de la vida, y tus fuerzas se van a aumentar. Así que, mis hermanos, quiero decirte que este proceso, por eso le puse por título, proceso que produce gloria. Este proceso que estás viviendo no te va a destruir. ¿Sí me entendió? Este proceso por el que estás pasando te va a producir en ti un mayor peso de gloria. Y quiero decirte, vamos a ponernos de pie para terminar. Escuche. Quiero decirte que cada lágrima fue vista por Dios. Dice la palabra de Dios, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Déjame decirte que cada oración fue escuchada. Déjame decirte que cada noche difícil tuvo propósito. Y déjame decirte que hasta ahorita el fuego no te ha destruido, te está preparando. Déjame decirte que la prueba hasta ahorita no te ha matado, te ha madurado, te ha hecho fuerte. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta es una palabra muy poderosa, que tal vez tú y yo no la recibamos como debe de ser, porque esto es muy poderoso. Pero hoy quiero decirte que en Hebreos 12:2 dice que ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y quiero decirte que puedes pasar a este lugar a doblar tus rodillas genuinamente, de corazón, sabiendo que Dios te está pasando por una prueba para darte una gran victoria, para darte la pureza que necesitas. Que tú le puedes decir, Señor, mi fe está en ti, no en mis circunstancias. ¿Puedes decir eso conmigo? Señor, mi fe está en ti, no en mis circunstancias. Y hermano, hermana, yo te invito a que sigas caminando, porque el que resiste verá la gloria. El que resiste verá la gloria. Ríndete en el proceso. Así como el metal que se pone al rojo vivo y se hace blandito, ríndete a él en el proceso. Hermanos, hermanas,
Este no es un llamado común a rendirnos. Es un llamado para que todo nos vaya bien, como leímos en Josué. Este es un llamado para los que están cansados de ser fuertes con sus fuerzas mismas. Si tú estás cansado de luchar con tus propias fuerzas, ven a este altar, dobla tus rodillas, no te quedes en tu lugar, no te conformes. Haz un sacrificio hoy para el Señor. Yo te invito, ven. Si estás cansado de ser fuerte, si estás cansado de poner un rostro de alegría cuando te estás quebrando por dentro, si estás cansado de un pecado que no te ha dejado ser libre, ven. Este no es un llamado para los que todo les está yendo bien. Es un llamado para los que están cansados de sufrir, de ser fuertes. Hay personas aquí que aman a Dios, pero están agotadas, están cansadas, siguen cayendo, siguen luchando. Pero yo te invito a que creas hoy, que sigas creyendo. Aunque sea con lágrimas, sigue creyendo. Sigue caminando. Aunque tengas el corazón herido. Y el Espíritu Santo nos dice hoy, no necesariamente estás fallando, estás siendo formado, estás siendo formada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás en una prueba que no entiendes, si estás orando y no ves respuesta, si sientes que estás al límite de tus fuerzas, este llamado es para ti. Dios no te está pidiendo que lo entiendas, te está pidiendo que no lo sueltes. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Si este tiempo que estás viviendo es duro, es difícil, aún ahí alégrate en el Señor. Y ya que estás aquí en el altar de rodillas, ríndete a Él. Hay personas aquí que nadie ve llorar, que nadie sabe lo que están cargando, que sonríen por fuera, pero sangran por dentro. Dios sí lo sabe. La palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Este altar no es un juicio. Este altar es altar de redención, de restauración. Así como estás, no tienes que explicarle nada a Dios. Él ya lo sabe todo. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero en tu corazón pensaste, ya no puedo más. Escucha esto, hermano, hermana, con claridad. No es tarde. No estás perdido y no estás solo ni sola. La palabra de Dios te dice hoy, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Si el enemigo te ha querido sacar del proceso, es porque sabe que lo que viene es grande. Ya que estás aquí, toma una actitud de fe, un acto de fe. Así que pon tu mano en tu corazón, pon tu mirada en Cristo Jesús y dile al Señor en tus propias palabras por todo lo que estás pasando. Padre, Señor, yo entiendo el proceso.
que tú estás llevando a mis hermanos, aunque ellos no lo entiendan. Pero confío en ti y ellos confían en ti. Aunque ellos no vean la salida, aunque yo no vea la salida, pero yo no voy a soltarme de tu mano. Aquí estamos, Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mí. Porque mi fe no está sola ni abandonada, no es una fe ficticia. Es una fe que está en ti. Y si el proceso que tú me has enseñado produce gloria, entonces me rindo delante de ti. Señor, mira a tus hijos que están aquí en este altar. Mira los corazones cansados pero fieles. Mira los que han resistido cuando nadie los veía. Hoy, Padre, yo te ruego, Señor, que la duda que había en ellos se rompa. Hoy, Señor, por tu palabra, Señor, que el desgaste que están teniendo se detenga, que la fe se renueve y que la paz de Dios descienda sobre sus corazones. Porque tu palabra dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, como el águila se remontarán en las alturas. Señor, hoy sopla aliento de vida. Sopla, Señor, este aliento de fortaleza donde hay cansancio en los hombros de mis hermanos, en sus pies, en sus corazones. Trae la luz donde hubo confusión, alumbra sus tinieblas. Afirma lo que estaba temblando y débil. Afirma sus pasos en medio de la prueba. Que salgan de este altar con fuerzas nuevas. No porque el problema desapareció, sino porque tu presencia lo sostuvo. Iglesia de Jesucristo, salvos por gracia. Levántate con autoridad que te ha dado el Señor. Y declara con tus labios, con tu corazón: no me rindo, no me voy a rendir, no voy a dejar este camino en el que me has puesto, no voy a claudicar ni dar la vuelta atrás, no retrocedo, no miro hacia atrás. No suelto mi fe. Dios está obrando en mi proceso y la gloria vendrá. Dios está obrando en mi proceso y la gloria vendrá. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice: el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. No te rindas. Nunca te rindas. Él está aquí para darte la fuerza. Este, hermanos y hermanas, es el proceso que produce gloria. Este es el proceso en el que Dios te ha puesto hoy. Y es un proceso que produce gloria en ti. Aleluya. No te rindas. Dile a Él que te renueve y que renueve sus fuerzas.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es muy bueno, hermanos. Dios es demasiado bueno. Y no te tiene aquí nada más porque sí. Amén. Hay una esperanza. Ahí el que nos prometió es fiel y verdadero. Así que, hermanos, vamos a ser despedidos.